Hay una obra de preparación que se está llevando a cabo ahora mismo, similar a la de Juan el Bautista. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por los mensajes que me han dejado durante esta semana que les he podido compartir algunos videos. El día de hoy, mis amigos, quiero compartirles una especie de paralelismo, similitud que se puede encontrar entre la misión de Juan el Bautista y el obispado presidente, actualmente recientemente llamado, como sabrán, fue llamado al Quórum de los 12 apóstoles, el de Gerard Caussé, y ahora ocupó esta vacante el obispo presidente Guadel. Sin embargo, vamos a adentrarnos en las profecías que se mencionan en las Escrituras con respecto a la misión de Juan el Bautista. Isaías, por ejemplo, dijo lo siguiente: voz del que clama en el desierto, prepara el camino de Jehová, enderezá calzada en el yermo para nuestro Dios. Esta es una de las profecías, de las primeras profecías que encontramos sobre la misión de este precursor, ¿verdad? De este hombre que iba a preparar el camino del Señor. Lo hace de una manera bastante interesante, diciendo primeramente voz del que clama en el desierto y luego habla de su misión, preparar el camino de Jehová. Cuando le damos al vínculo de esta escritura, la referencia doctrinal, nos lleva también a 1 Nefi 10, en donde Ley también profetiza con respecto a la misión de Juan el Bautista. Dice en 1 Nefi 10, y también les habló acerca de un profeta que habría de preceder al Mesías para preparar la vía del Señor, sí, y que saldría y proclamaría en el desierto, preparar el camino del Señor, y enderezad sus sendas, porque entre vosotros se halla uno a quien no conocéis, y más poderoso es que yo, y de quien no soy digno de desatar la correa de su zapato. Y mi padre habló mucho tocante a esta cosa. Aquí en esta ocasión hablaba Nefi, por eso dice mi padre habló de esto. Es decir, Ley también habló de la misión de Juan el Bautista. Mateo dice lo siguiente: y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Se dan cuenta de estos dos elementos? Predicar o la voz que clama en el desierto, como lo mencionó Isaías. Y dice Mateo, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es decir, en este versículo, en estos versículos del 1 al 3 de Mateo 3, nos indica claramente el cumplimiento de esta profecía de Isaías. Estaban viendo en vivo y en directo ahí a Juan el Bautista predicando como lo había visto miles de años atrás Isaías. Ahora, en la traducción de José Smith de Juan 1, 27-28, fíjense lo que ocurrió. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él es aquel de quien doy testimonio. Él es el profeta, sí, Elías, el que ha de venir después de mí, el que es antes de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia, o sea, cuyo lugar yo no puedo ocupar, porque él bautizará no solamente con agua, sino con fuego y con el Espíritu Santo. Hermanos, hay algo interesante en las palabras de Juan el Bautista y dice: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Hermanos, y eso es interesante con respecto a estos tiempos que estamos viviendo ahora. En medio de nosotros está ese a quien nosotros muchos no conocemos. Si bien es cierto, hermanos, el nombre de la iglesia es la iglesia de Jesucristo, el presidente Hayrin dijo esta semana que el Señor está preparando a su pueblo y luego agrega quién es su pueblo.
los que llevan su nombre. Podemos estar en su iglesia, pero al mismo tiempo no podemos o no estamos llevando su nombre. Entonces, hermanos, la idea de este video es poder compartirles cómo la misión de Juan el Bautista de preparar la vía para el Salvador en esa primera venida, ¿verdad?, de Jesucristo durante su ministerio terrenal es similar a la del obispado presidente en la actualidad. ¿Y cómo se relaciona esto con la segunda venida, hermanos? Directamente, directamente. Si usted eh, quiere que yo le comparta un consejo, no lo he hecho muchas veces, solamente creo que 2 veces. Quédese hasta el final del video para que entienda lo que el obispado presidente dijo recientemente hace pocos días. Fíjense, habiendo hablado de la misión de Juan el Bautista y de las profecías sobre su misión previa a la del Salvador Jesucristo de preparar la vía, uno de los obispos presidentes en 1960, que se llama Carl W. Wiener, dijo lo siguiente: Juan el Bautista fue uno de los siervos de Dios más distinguidos, que halló favor ante el Señor. Se enfatiza en la aparición del ángel Gabriel en el templo a su padre Zacarías, quien le prometió que él y su esposa tendrían un hijo que sería grande a los ojos del Señor. Se ha predicho el nacimiento de unos pocos hombres. Él formó parte de ese selecto grupo, cuya venida se anunció siglos antes de su nacimiento. Hermanos, y esto es interesante, se ha predicho el nacimiento de unos pocos hombres. Aparte del Salvador Jesucristo y de Juan el Bautista, ¿qué otro nombre ustedes recuerdan que se haya profetizado? Luego agrega este obispo presidente: fue un Elías, precursor de Jesús, predicó con vehemencia el evangelio del arrepentimiento a los judíos, recibió uno de los mayores privilegios jamás concedido a la humanidad, el de bautizar al Salvador del mundo. Juan preparó fielmente el camino para la misión de Jesús. Él está junto a Adán, Enoc, Noé, Abraham, Moisés y José Smith como siervos fieles y leales a quienes el Señor encomendó una dispensación del Evangelio. Sufrió la muerte como mártir y fue decapitado por las artimañas de la malvada Herodias. Como muchos siervos de Dios, selló su testimonio con su sangre. Entonces, hermanos, en estas breves citas de este mensaje de abril de 1960 que se llama Una Nación Santa, podemos encontrar de parte de un obispo presidente, ¿verdad? Un énfasis de la importancia de la misión de Juan en todo este escenario de preparación de la vía del Señor. Ahora, hermanos, recientemente, en una publicación del 9 de diciembre en el Short News, esta entrevista ocurrió exactamente el 7 de diciembre, pero la publicación es del 9. Dice el consejero del obispado presidente, L. Todd Bosch: como miembros del obispado presidente, somos apartados por la primera presidencia de la iglesia en pleno. Así que fue una experiencia muy espiritual para nosotros escuchar las bendiciones de los demás y también sentir ese poder, como la primera presidencia de la iglesia, cuando los tres ponen las manos sobre la cabeza y te apartan. Fue maravilloso. Y aquí, hermanos, encontramos un elemento que quizás puede ser desconocido para muchos de nosotros: el hecho de que la primera presidencia en pleno, es decir, el presidente Oaks, el presidente Henry Biden y el presidente Christopherson colocan la mano para apartar a cada uno de los tres miembros del obispado presidente. Ahora, esto, hermanos, tiene un porqué, una razón. Y el elder Gerald Causé, en abril del 2017, cuando era obispo presidente, en un mensaje que se llama Preparen la vía, dijo lo siguiente: el modelo perfecto de la relación estrecha que existe entre ambos sacerdocios se encuentra en la interacción entre Jesús y Juan el Bautista. ¿Es posible imaginarse a Juan el Bautista sin Jesús? ¿Cómo habría sido la misión del Salvador sin la obra preparatoria realizada por Juan?
La gente acudía a Juan para oírle y ser bautizados por él. Era honrado y reverenciado por derecho propio como un hombre de Dios. Mas cuando se presentó Jesús, Juan retrocedió humildemente ante uno mayor que él y declaró: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros hay uno que ha de venir después de mí, el que es antes de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Por su parte, Jesús el Cristo, el unigénito del Padre, que poseía el sacerdocio mayor, reconoció humildemente la autoridad de Juan. El Salvador dijo de él: Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Piensen en lo que ocurriría en nuestros quórums si las relaciones entre los poseedores de ambos sacerdocios siguieran el patrón establecido por Jesús y Juan el Bautista. Hermanos, y aquí encontramos el modelo establecido por el Señor. Sí, el sacerdocio de Melquisedec, en este caso, que representa la primera presidencia, por ende debe apartar por esa misma razón al obispado presidente, que representa esa misión de Juan el Bautista. Es mayor y por eso preside por encima del sacerdocio arónico. Sin embargo, hermanos, en esta interacción, en esta relación entre Jesús y Juan el Bautista, vemos un modelo que dice el Elder Caussé que debe ser establecido y aplicado también por nosotros. Hermanos, y esto es una pregunta que cuando leí esto me hizo reflexionar. Como poseedor del sacerdocio de Melquisedec, como miembro de un quórum de élderes, ¿qué tanta relevancia le damos? ¿Qué tanta importancia, qué tanto protagonismo le damos a los miembros del sacerdocio arónico, a los diáconos, maestros y presbíteros? Le damos asignaciones de clase, le damos asignaciones de oración, de tocar el piano. Hermanos, cuando hablamos de relación de ambos sacerdocios, hablamos de que debemos trabajar en conjunto, no por separados. Y esto no lo digo yo, lo dijo en su momento el presidente Russell M. Nelson en un mensaje que se llama Lo que estamos aprendiendo y que jamás olvidaremos, del 2021. Mis hermanos del sacerdocio arónico y de los quórum de élderes, es decir, del sacerdocio de Melquisedec, amplíen la visión de por qué tenemos quórum. ¿Cómo desea el Señor que ustedes utilicen el quórum para llevar a efecto su obra hoy mismo? Procuren revelación del Señor, sean humildes, pidan, escuchen. Si han sido llamados como líderes, deliberen en consejo como presidencia y con los miembros del quórum. Cualquiera que sea su oficio en el sacerdocio o su llamamiento, dejen que Dios prevalezca en su compromiso como miembro de su quórum y en el servicio que presten. Vivan con gozo la rectitud que llevarán a cabo al estar anhelosamente consagrados a una causa buena. Los quórums se hallan en una posición única para acelerar el recogimiento de Israel a ambos lados del velo. Y cuando él habla de quórums, hermanos, no habla solamente del sacerdocio mayor. Como lo leímos en la lámina anterior, habla del sacerdocio arónico y del sacerdocio de Melquisedec. Entonces, hermanos, ambos, que en su totalidad representa el poder de Dios, el sacerdocio del Señor, hermanos, dice el presidente Nelson, estamos en una posición única. Posición única. Cuando hablamos de posición, quiere decir una ubicación estratégica. ¿Para qué? Para acelerar el recogimiento de Israel en ambos lados del velo. Ahora, cuando hablamos de posición, hermanos, eso me hace recordar lo que ocurrió durante una de esas primeras conferencias presididas por el presidente Nelson, en donde de manera literal pidió que todos los miembros del sacerdocio arónico y Melquisedec se colocaran de pie. Y fíjense lo que ocurrió. Esta noche los invito a literalmente levantarse conmigo en nuestra gran hermandad eterna.
Cuando mencione el nombre de su oficio del sacerdocio, por favor, pónganse de pie y permanezcan de pie. Diáconos, pónganse de pie. Maestros, pónganse de pie. Presbíteros, obispos, élderes, sumos sacerdotes, patriarcas, setentas, apóstoles. Ahora bien, hermanos, permanecerían de pie y se unirían a nuestro coro para cantar las 3 estrofas de Levantaos, hombres de Dios. Mientras canten, piensen en su deber como las huestes poderosas de Dios a fin de ayudar a preparar el mundo para la segunda venida del Señor. Ese es nuestro cometido. Ese es nuestro privilegio. Así lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, de manera literal, el presidente Nelson nos pidió a todos los hombres que poseemos el sacerdocio de Dios, pónganse de pie y permanezcan de pie. Cuando hablamos de posición única, tiene que ver con esto: ponerse de pie, permanecer de pie. Hermanos, en preparación para la segunda venida, el presidente Nelson ha sido de manera muy enfática, directa y reveladora, un atalaya en la torre que siempre nos estuvo advirtiendo de que los poseedores del sacerdocio estamos en la posición única para llevar a cabo su obra de manera acelerada. Y esto, hermano, tiene que ver primero con la función de Juan el Bautista de preparar, ¿verdad?, la vía del Señor y también la obra del Señor como tal. Ahora, fíjense lo que más adelante podemos encontrar. Hablando ahora de esta relación entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec y esta posición única. En esta entrevista al nuevo obispado presidente, el domingo 7 de diciembre, el obispo Christopher Waddell dijo lo siguiente: nuestra función es preparar el camino como lo hizo Juan el Bautista para el Salvador al preparar el camino para su ministerio y misión y su primera aparición. Nuestra función es preparar el camino para la obra del sacerdocio de Melquisedec y la obra de salvación y exaltación. Hermanos, corrijo, lo que acabo de leer y ustedes ven en pantalla fue dicho el 15 de marzo del 2023, cuando el obispo Christopher Waddell era consejero en esta oportunidad del obispo Gerald Cusé. Sin embargo, lo que dijo igualmente tiene relevancia, sobre todo en este momento. Fíjense, la función del obispado presidente es preparar el camino como lo hizo Juan. Y esto, hermanos, tiene una relevancia directa. Por eso, el video de hoy es directamente haciendo este paralelismo entre ambas misiones. Una de preparar y el otro de llevar a cabo, ¿verdad?, la salvación del mundo a través de un nuevo convenio y de las ordenanzas del Evangelio. Ahora, fíjense lo siguiente. Esto, lo que ven en pantalla, sí lo dijo el día 7 y salió publicado en el Short News el día 9 de este mes de diciembre. Ya ahora él es el obispo presidente, ocupando la vacante que dejó el obispo Gerald Cusé. Sé, de maneras que antes desconocía, la obra espiritual que tiene el obispado presidente. Repito, responsabilidades temporales con un propósito completamente espiritual. Y con eso, sé que Jesucristo vendrá otra vez. Sé que estamos aquí para preparar el camino para el regreso del Salvador. Él vendrá otra vez. Y estoy agradecido por ese conocimiento. Sé que somos guiados por un profeta que recibe revelación y dirección de lo alto. Hermanos, si se dan cuenta, de manera muy clara, muy directa,
el obispo Christopher Waddell dice, sé, miren lo interesante, de maneras que antes desconocía. ¿Cómo que antes desconocía si él ya servía en el obispado presidente con el obispo Gerard Cousset? Él era su consejero, ya él venía trabajando en el obispado presidente. Bueno, ahora como obispo presidente, él dice, sé de maneras que antes desconocía. Es decir, ahora hay mayor claridad en su misión y en la obra que está llevando a cabo. Dice, y con eso sé que Jesucristo vendrá otra vez. De manera enfática y clara lo dice. Sé, tercera ocasión que menciona la palabra sé, que estamos aquí para preparar el camino para el regreso del Salvador. Él vendrá otra vez. Y dice, estoy agradecido por ese conocimiento. Hermanos, al principio dice, sé de maneras que antes desconocía. Y luego dice, estoy agradecido por ese conocimiento. Hermanos, el obispo Christopher Waddell ahora sabe con certeza, por eso dice en varias ocasiones, sé que el Salvador viene. Sé que estamos aquí preparando el camino para cuando Él venga otra vez. Y no quedando todo ahí, punto y seguido, dice, Él vendrá otra vez. Hermanos, estamos viendo un aumento, un énfasis tremendo en estos líderes que están ocupando ahora estas vacantes que se habían creado luego del fallecimiento del presidente Nelson. Posteriormente, el llamado al apostolado del elder Gerard Cousset, el llamado a la nueva primera presidencia con el nuevo consejero, Dr. Christofferson, ahora el nuevo obispado presidente. Hermanos, el énfasis no termina. Ellos saben ahora más que nunca la labor que se está llevando a cabo, como Juan el Bautista en su momento lo hizo, preparando el camino para el Señor. La misión ahora, y siempre ha sido así, pero ahora, de una manera más clara, el obispo Christopher Waddell sabe que están preparando el camino para el regreso del Salvador. Hermanos, yo no sé de qué manera más clara se nos puede hablar a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Ellos saben que el Salvador viene, y yo siento en sus testimonios, en sus palabras, que no hablan de 100, 200, 300 o 1000 años. Hablan con urgencia, con inmediatez. Hablan de manera inminente. Todos los líderes. Y yo uno mi testimonio al de ellos. Yo sé, hermanos, que el Salvador viene. Sé que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es el reino de Dios sobre la tierra. Y es el medio, la organización que está encargada de preparar al mundo y a los santos para su regreso. Él viene, yo lo sé, y lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los invito a que puedan compartir este video, sobre todo con aquellos poseedores del sacerdocio que usted conozca, ya sea en su familia, amistades o miembros de su barrio. Reaccionen con un me gusta para que la plataforma siga recomendando el contenido y déjenme saber las impresiones adicionales en la cajita de comentarios. Gracias y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.